Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí compartir este tiempo juntos, un tiempo para estudiar de la palabra de Dios. En este caso vamos a estar aprendiendo sobre la primera carta del apóstol Pedro y vamos a estudiarla en un estudio que yo he titulado Aspectos de la vida cristiana en Primera Pedro, justamente porque hay una gama de asuntos que tienen que ver con toda nuestra vida cristiana que son interesantes para considerar en esta carta y vamos a estudiarlo juntos. Pero antes que nada, para aquellos que no me conocen, permítanme presentarles. Mi nombre es Daniel Chebriau, soy parte de la Iglesia en Villarreal, de la Iglesia Transparente, y justo juntos estamos ofreciendo este estudio para todos los que quieran aprender un poquito más de estos temas. Así que bueno, vayamos adelante con lo que tenemos en mente. Es importante cuando uno encara un estudio saber de qué va a hablar, así que vamos a repasar el bosquejo básico de la carta. En sí es sencillo, aunque después cuando uno va estudiando se va complicando porque hay muchísimos subtemas dentro de los temas principales, pero podemos decir que básicamente la carta tiene una introducción, que están así en capítulo 1, versículos 1 y 2, y tiene una conclusión o los saludos finales que se encuentran en capítulo 5, versículos 12 al 14. En el medio hay, digamos, el desarrollo de tres temas principales. Capítulo 1, versículo 3, hasta capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pedro está hablando de la distinción del cristiano. ¿Y cuál es la distinción del cristiano? ¿Qué es lo que nos distingue? Es la salvación. Así que él va a poner una base muy sólida, muy firme en este aspecto, que aquello que nos distingue es la salvación. Eso va, como dijimos, versículo 3 del capítulo 1 hasta versículo 10 del capítulo 2. A partir del capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 12, el tema es la disposición del cristiano. ¿Y cuál es la disposición del cristiano? La sumisión. Nosotros somos salvos por gracia, pero somos llamados a vivir una vida sumisa en Cristo también. Así que es un tema interesante porque esto comprende algunos aspectos como las relaciones colectivas, las relaciones civiles, las relaciones conyugales. Es bien interesante el tema de que tenemos que aprender a vivir de una manera adecuada en esta sumisión unos a otros como consecuencia de que somos salvos en Cristo. Y capítulo 3, versículo 13, hasta capítulo 5, versículo 11, el tema es la disciplina del cristiano, que es el sufrimiento. Como vamos a ver, estos creyentes a los cuales Pedro escribió la carta primigeniamente, estas personas estaban sufriendo. Y básicamente ellos tenían que aprender a sufrir, tenían que entender que era esa parte de la disciplina de la vida cristiana es aprender a convivir con el sufrimiento y salir airosos de él y vencerlo incluso, y es muy importante lo que el apóstol Pedro tiene para decir al respecto. Entonces, el bosquejo básicamente comienza con un saludo, una introducción, versículos 1 y 2 de capítulo 1, después continúa con, primer punto, la distinción del cristiano, la salvación, capítulo 1, 3 al 2, 10, la disposición del cristiano, la sumisión, capítulo 2, 11, capítulo 3, versículo 12, la disciplina del cristiano, el sufrimiento, capítulo 3, 13 a capítulo 5, 11, y un saludo final, capítulo 5, del 12 al 14. Bueno, básicamente ese es el bosquejo de lo que vamos a estudiar. Todo no lo vamos a poder ver hoy, obviamente, porque es muchísimo tema para tratar y lo iremos estudiando poco a poco. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de la carta? Ese más o menos lo que vimos es el contenido. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿En qué momento la carta fue escrita? Bueno, esta carta está escrita poco después de lo que se conoce como el Gran Incendio de Roma, el Gran Incendio de Roma. Esto ocurrió en el año 64 después de Cristo. Se calcula que fue 18 o 19 de julio de ese año, ya estamos hablando de pleno verano europeo, donde hubo un gran incendio, esto comenzó por la noche, y ese incendio fue realmente tremendo. Nosotros tenemos que entender que, para hacernos una idea, Roma era una ciudad que estaba dividida en unos 14 distritos, o barrios, o departamentos, o lugares, ¿no?
Esos 14 distritos sufrieron el incendio, destrucción total, 4 de ellos, y 7 se vieron afectados. Así que estamos hablando de un incendio de grandes proporciones. Imaginen una ciudad grande e importante, cualquier ciudad importante que tuviera estos barrios, y bueno, aquí estamos hablando de más del 50% de la ciudad de una u otra manera fue afectada y alguna parte importante con una destrucción total. Así que esto generó una conmoción, porque algunos lugares que eran muy importantes, como el templo de Júpiter, por ejemplo, fueron destruidos. Esto significaba para los romanos un golpe en su orgullo nacional, un golpe en muchísimos aspectos que tenían que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, todos los elementos religiosos de los romanos, no solamente los templos que ellos tenían, sino incluso los que ellos guardaban en sus casas, fueron destruidos. Imagínense que el romano tenía por hábito tener como sus antepasados como dioses, hacían figuras de ellos, los adoraban en los hogares, y todos esos, entre comillas, dioses familiares fueron destruidos con el incendio, ¿no? Y entonces esto era un gran conflicto, porque parecía que todos sus dioses no habían podido tener la capacidad de hacer algo con respecto a esta situación. Así que ellos estaban verdaderamente chocados, culturalmente habían perdido mucho, en su fe habían perdido mucho, así que los romanos estaban sufriendo en gran manera. Como sabemos bien, porque lo hemos leído o escuchado en comentarios, muchos creen que Nerón estaba detrás del asunto. El emperador era Nerón, a propósito, una persona que era absolutamente desquiciada, por lo que nos cuenta la historia, y del cual se puede esperar esto, ¿no? Por lo pronto lo que él hizo después sí nos muestra que tenía un grado importante de culpa o de locura, pero algunos piensan que él fue el responsable porque él tenía la intención de básicamente hacer algunas obras importantes en la capital. Entonces, un hombre muy megalómano y estaba soñando con hacer grandes estructuras, y había partes de la ciudad que no eran importantes para él y decidió sacárselas de encima, ¿no? Algunos dicen que él no estaba en Roma en ese otro momento, otros dicen que sí, hay diferentes situaciones, ideas al respecto, pero ¿cuál fue la consecuencia de este tema? Bueno, básicamente la gente, como surgió este rumor de que Nerón era quien estaba detrás del asunto, comenzó a quejarse. Así que Nerón buscó un chivo expiatorio, buscó un culpable. ¿Y quién dijo que fueron los culpables? Se dijo que fueron los cristianos. Él le echó la culpa a un grupo que era importante, que estaba creciendo en Roma y que generaba algún tipo de resquemor entre los romanos, y directamente le echó la culpa a ellos. Tácito, el historiador romano, describió los hechos de la siguiente manera. Voy a leer textual lo que escribió Tácito porque es interesante. Dice: en consecuencia, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, obviamente, Nerón buscó rápidamente un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones que el populacho llama cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos. Y esta dañina superstición, de tal modo sofocada por el momento, resurgió no solo en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. Por consiguiente, se arrestaron primeramente a todos aquellos que se declararon culpables. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones. Cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron, o fueron crucificados o condenados a la hoguera, quemados para servir de iluminación nocturna cuando el día hubiera acabado. O sea, los echaron a las fieras para que los animales los mataron, o los usaban de antorchas humanas. Realmente la descripción es tremenda, ¿no? Y Tácito muestra
este sentimiento que había hacia los cristianos, ¿no? Los cristianos parecían extraños para ellos, no adoraban los dioses de ellos, y bueno, fueron el chivo expiatorio que Nerón decidió utilizar. Lo interesante es que la persecución se focalizó en algunos puntos muy específicos. Hubo lugares como en las montañas de Tauro al norte, o lugares como Ponto, como Galacia, como Capadocia, Asia, Bitinia. En esos lugares la persecución se hizo más fuerte, y es interesante que son lugares que el mismo apóstol Pedro menciona allí en los primeros versículos de su carta, hacia donde estaba dirigida, ¿no? A los lugares donde los creyentes estaban siendo perseguidos. Así que ese era el contexto de la carta, una situación difícil. Está escribiéndole Pedro a personas que están sufriendo una persecución horrible que ninguno de nosotros ha tenido que vivir jamás. Ahora, comenzando con la carta en sí misma, yendo a la introducción, podemos leer los versículos 1 y 2 de capítulo 1. Entonces vamos a la introducción, versículos 1 y 2, y vamos a ver allí algunos puntos que son interesantes. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Perdón, voy a tomar un poquito. Ando un poquito mal de la garganta, así que necesito tomar un tecito cada tanto. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. La carta comienza como comenzaban las cartas en aquel tiempo, ¿no? Nosotros tenemos el hábito de poner nuestra firma, nuestro nombre al final, y ellos colocaban, por así decir, entre comillas, la firma al principio. Así que comienza la carta con el nombre del autor, Pedro, y que se identifica como apóstol de Jesucristo. Así que ya de entrada sabemos de quién era el autor. Y Pedro está escribiendo esta carta no solamente como apóstol, sino prácticamente como un pastor, porque él no escribe la carta en el sentido apostólico de dar órdenes, o ponerse en una posición de autoridad, sino con un gran corazón tratando de pastorear y animar a aquellos que están sufriendo, de aconsejarlos sabiamente. Es la carta de un pastor, y este pastor era Pedro, que después se va a presentar a sí mismo en capítulo 5, versículo 1, como un anciano. Dice, yo soy un anciano entre ustedes, mencionando al resto de los ancianos. Esta carta fue escrita tiempo después, un poco después de la persecución romana, así que algunos calculan, si la persecución romana, digamos, el incendio de Roma fue en el 64, la persecución comenzó en el 64, 65, posiblemente la carta fue escrita entre el 65 y el 67, después de la primera persecución de Nerón. O sea, la carta escrita por Pedro tenía es obvio que era de ese tiempo, en un momento muy particular de la historia de la Iglesia, porque está presentada la organización de la Iglesia de una manera muy sencilla, solamente está hablando de los ancianos, no habla de estructuras de iglesia complejas, está hablando en los términos de la teología de la iglesia primitiva, y es citada, como escrita por Pedro, por los padres de la iglesia como Clemente de Roma y Policarpo, entre otros. Así que bueno, esta es una carta que seguramente es de Pedro. Algunos han dicho, bueno, uno de los problemas que tiene la carta es que está escrita en un griego clásico bueno, y seguramente Pedro no conocía el griego de esta forma. Bueno, capítulo 5, versículo 12, dice que la carta nos llegó por conducto de Silvano. Esto es una referencia al hecho de que Silvano, o Silas, fue el amanuense, fue la persona que transcribió la carta. La costumbre en ese tiempo era que los autores, los apóstoles, dictaran las cartas, algunas personas las transcribían y les iban colocando, digamos, el formato adecuado que esa carta tenía que tener. Son las palabras exactas del apóstol Pedro, guiadas por el Espíritu Santo, pero en el idioma griego tuvieron el embellecimiento, por así decirlo, de Silvano, que fue
quien escribió, quien transcribió la carta. Así que no hay dudas en cuanto a esto, más allá de que algunos pudieran cuestionar ese tema del idioma, no tiene nada que ver con nosotros en ese sentido. Así que bueno, Pedro fue quien la escribió. Ahora, ¿a quién le escribió la carta? Bueno, podríamos decir que el pastor le escribe al pueblo y los describe de una manera muy particular, los llama los expatriados de la dispersión. Ahí dice capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, como mencionamos antes, lugares donde sufrían persecución, elegidos según la presciencia de Dios. Pedro está escribiéndole a estos expatriados, estas personas que se consideraban expatriadas porque en ese momento, por causa de la persecución, estaban perdiendo sus derechos, estaban perdiendo sus posibilidades de vivir como ciudadanos romanos normales. O sea, ellos estaban bajo, entre comillas, una ley marcial y ellos podían ser acusados en cualquier momento, cualquier persona podía acusar a alguien de cristiano y esta persona cristiana iba a ser ejecutada por el solo hecho de ser cristiano. Así que ellos, en un sentido muy verdadero, estaban fuera de la patria, eran peregrinos, eran extranjeros de su propia patria y estaban pasando por esta tierra con gran sufrimiento. Ahora, estas personas eran gentiles, como lo sabemos por lo que dice la carta, según capítulo 1, versículo 18, ellos habían sido rescatados de una vana manera de vivir. Y bueno, esto es digamos, una frase que se utiliza en el sentido de los no judíos, de los paganos, que son rescatados de esa vana manera de vivir. Dice capítulo 2, versículo 10, que ellos no eran pueblo de Dios y que habían llegado a ser pueblo de Dios, o sea, no eran parte del pueblo de Israel y ahora habían llegado a ser parte de la iglesia, el pueblo de Dios. Eran el pueblo al cual el apóstol, el pastor les escribía, y habían vivido, según capítulo 4, versículo 3, en otro tiempo, una vida según el estilo de vida de los gentiles. Pedro los llama entonces los expatriados y los llama también los elegidos, el pueblo escogido de Dios. Es interesante que este término de elegidos, o pueblo escogido por Dios, solamente se había aplicado anteriormente a el pueblo de Israel. Ahora se está aplicando a la iglesia y se está aplicando a gentiles. Es bien interesante lo que esto significa. Estos exiliados de la eternidad eran personas que, en un sentido, el exiliado era como que era un extranjero viviendo en otro país, pero anhelando el suyo. Ahora, ellos eran expatriados de su verdadera patria que estaba en los cielos. Estaban viviendo en Roma, pero su ciudadanía estaba en los cielos y ellos estaban ahora extrañando la posibilidad de una vida mejor en el cielo. Y como pueblo elegido por Dios, básicamente implicaba dos ideas: la idea de que esto era un privilegio por ser elegidos y también que tenían una gran responsabilidad de vivir de acuerdo a la gracia de Dios, de acuerdo al propósito santo que Dios había puesto sobre ellos. Así que es muy hermoso pensar de esta manera con respecto a este pueblo de Israel y este pueblo de Dios, perdón. Así que bueno, ellos tenían que vivir de esa forma. Ahora, un autor llamado Diogneto, que escribió algo que se llamaba la Epístola de Diogneto, que no es canónica, pero que tuvo, digamos, algunas repercusiones en el tiempo posapostólico, dijo algo interesante para describir a los cristianos, y me gustaría también leerlo. Dice: los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad por su país o lengua y costumbres. Viven en ciudades tanto griegas como bárbaras, cada uno como le corresponde, siguiendo las costumbres de la región en cuanto a la ropa o la comida y las cosas exteriores de la vida en general. Sin embargo, manifiestan el carácter maravilloso y abiertamente paradójico de su propio estado. Habitan las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporales de las mismas. Asumen su parte de todas las responsabilidades como ciudadanos y sobrellevan todas las incomodidades como forasteros. Todas las tierras extranjeras son sus tierras nativas y todas las tierras nativas les son extranjeras. Pasan la vida en la tierra, pero su ciudadanía
está en el cielo. Este era el pueblo de Dios, un pueblo expatriado, pero expatriado de su verdadera patria, que no era Roma en este caso, sino del cielo. Y por causa de estar viviendo lejos del cielo estaban sufriendo, pero tenían la esperanza puesta en un día volver al cielo, el lugar donde ellos tenían su morada celestial. Pero bueno, este era el pueblo al cual el apóstol, como pastor, les estaba escribiendo. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios tomó a este pueblo y lo hizo especial? Bueno, ahí el capítulo 1, versículo 2, dice claramente lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. El cristiano es elegido de acuerdo al designio soberano y anticipado de Dios. Dios determinó de antemano su plan de salvación y la existencia de la iglesia a la cual nosotros llegamos a formar parte. Es interesante cuando uno observa este texto porque ve que dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Algunas personas simplifican el asunto y dicen, bueno, Dios sabía quién se iba a convertir y por eso Dios lo eligió. Bueno, la realidad es que lo que Dios sabe es que nadie se va a convertir, porque dice Romanos capítulo 3 que no hay nadie que busque a Dios. Así que Dios lo que hizo fue hacer, obrar, preparar los medios para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Cuando el concepto de presciencia se utiliza en la Escritura, no se refiere a actos de las personas, sino a personas. O sea que Dios conocía de antemano quién eran las personas que habrían de creer, de ser elegidos por Él. Él conocía a las personas anticipadamente. Y estas personas habían sido elegidas para ser consagradas por el Espíritu Santo en santificación del Espíritu. Lutero decía, creo que no puedo con mi propia razón o esfuerzo creer en mi Señor o acudir a Él. Yo no puedo acudir a Dios a menos que el Espíritu Santo haga la obra. Por eso Pedro está enfatizando acá la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo a nosotros en cuanto a la salvación? Miren, si somos sinceros tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es el que produce nuestra primera inquietud espiritual. Nosotros no buscamos a Dios, pero hay un punto, hay un momento donde Dios, que nos busca a nosotros, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento y genera esa inquietud espiritual. Luego el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos guía a Cristo. Utiliza los medios que Él considera adecuados, obviamente utilizando la palabra de Dios, utilizando la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio, y nos convence de pecado y nos guía a Cristo. Y una vez que hemos creído, nos capacita para librarnos de una vida de pecado, para vivir en santidad, y nos provee del fruto del Espíritu para que vivamos esa vida, y nos da la seguridad de vida eterna, y nos capacita también para servir al Señor. O sea, alguien dijo que el principio, el medio y el final de la vida cristiana son obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo hace esta obra para transformarnos en ese pueblo especial. O sea, el pastor está escribiendo un pueblo que tiene un propósito. Ese propósito es un propósito santo, vivir como un hijo de Dios. Y dice así que hemos sido llamados y elegidos para la obediencia y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Entendemos esto? En el tema de la salvación. Hemos sido salvados con la sangre preciosa de Cristo y podemos decir, bueno, ok, Cristo me cubrió con su sangre, limpió de los pecados, pero este tema de ser rociados con la sangre de Cristo hace referencia a 3 eventos históricos que nos enseñan pequeñas lecciones, ¿no? El primer momento era cuando se tenía el hábito, la costumbre de obrar para, digamos, tratar a un leproso. Cuando el leproso se curaba, después que era curado, era necesario que el sumo sacerdote hiciera un ritual donde se le rociaba con un poco de sangre de una avecita, una ave era sacrificada y el leproso le ponían unas gotas de sangre y de esa manera este acto implicaba que ahora el leproso estaba purificado, era puro. Así que la idea de la aspersión de la sangre implica la idea de la purificación. Pero también cuando se consagraban los sacerdotes para el servicio para el Señor, los sacerdotes también
llevaban una aspersión, un derramamiento de algunas gotas de sangre sobre sí mismos, y esas gotas significaban de que estas personas se estaban apartando o separando para servir a Dios. El leproso era purificado, el sacerdote era separado para servir a Dios. Pero también hay otro momento en la historia. Allí en Éxodo capítulo 24, Moisés hizo un pacto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo, bueno, todo lo que Jehová diga haremos, se comprometieron a hacer todo, entonces Moisés los roció con sangre y eso implicaba que ellos iban a cumplir un compromiso de obediencia al Señor. Así que el hecho de ser allí, digamos, recibir esta sangre de Cristo, esta aspersión de la sangre de Cristo, nos da la idea de la purificación, la separación y la obediencia. Hemos sido hechos santos delante del Señor, purificados para poder vivir una vida santa, separada para Él, de servicio para Él, obediente en todos los aspectos. Todo lo que el Señor diga, haremos. Alguien dijo lo siguiente: mediante el sacrificio de Jesucristo, el cristiano entra en una nueva relación con Dios, en la que sus pecados pasados son perdonados y él se compromete a obedecer a Dios en lo sucesivo. Así que bueno, esta es básicamente la introducción. O sea que, como se dan cuenta, hay muchísimo tema para hablar. Hablamos de Pedro como el pastor, escribiéndole al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a la iglesia, compuesta por personas del pueblo de Israel y gentiles, pero en este caso principalmente gentiles, y también que tenían un gran propósito en el hecho de haberse transformado en ese pueblo de Dios, de vivir una vida santa. No eran elegidos para vivir así nomás, sino con un propósito santo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre nuestro primer punto ya del desarrollo de la carta, que es la distinción del cristiano, nuestra salvación. Esto va de capítulo 1, versículo 3, hasta capítulo 2, versículo 10. Ahí estamos hablando de ese tema general, la salvación, la distinción del cristiano. Ya Pedro introdujo, en 2 versículos nos dijo mucho sobre el tema, pero va a decir mucho más. Y específicamente, hablando de capítulo 1, versículos 3 a capítulo 1, versículo 12, 1, 3 al 12, vamos a hablar de la exposición de la doctrina de la salvación, de qué quiere hablar el apóstol Pedro a sus lectores. Y en primer lugar hablamos de la salvación como la esperanza del porvenir. La salvación es la esperanza del porvenir. Leemos capítulo 1, versículos 3 al 5, porque esa es la idea, el comienzo de este desarrollo de esta doctrina. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este es un pasaje realmente hermoso, un pasaje hermoso. Comienza allí como una oración del tipo de las oraciones judías, pero digamos, ellos empezaban diciendo: bendito eres tú, Señor, del Rey del universo, pero acá está diciendo: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le da un rango más importante a esta oración. Realmente Dios está presentado no como un Dios distante, sino a alguien a quien por medio de Cristo nosotros podemos acudir. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos nosotros cuál es el medio que nosotros tenemos para acercarnos a este Dios. ¿Cómo podemos acercarnos? Dice: bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es por la resurrección de Jesucristo que nosotros hemos nacido de nuevo. Como vemos, el énfasis de este versículo está en el nuevo nacimiento. Nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Ahora, hay mucho que podríamos hablar sobre el nuevo nacimiento, pero básicamente, mencionando rápidamente, podemos decir que el nuevo nacimiento sucede por la voluntad y acción de Dios,
que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, según nos enseña Juan capítulo 3, por ejemplo, que el nuevo nacimiento también sucede por medio de la palabra de Dios, como nos enseña Santiago 1.18, vamos a ver después Santiago 1.23, Primera Pedro 1.23. El nuevo nacimiento también produce que la persona llegue a ser primicia de una nueva creación, según Santiago 1.18. Y el nuevo nacimiento produce una esperanza viva. Es interesante que Pablo, cuando está hablando en Efesios capítulo 2, describiendo al mundo que no tiene a Cristo, los describe como personas que están viviendo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. No tienen esperanza, sin esperanza. Sófocles, un filósofo griego, escribió lo siguiente: no nacer en absoluto es con mucho la mejor fortuna. Lo segundo mejor es, tan pronto como se nace, regresar rápidamente allá donde se vino. Noten el fatalismo de este hombre. Dice, mejor no nacer. O sea, ¿por qué? Porque no tiene sentido la vida para él. Y dice, bueno, si nacés, lo mejor que te pueda pasar es morirte apenas nacés. O sea, es tristísimo ver la vida así. Hay mucha gente que tiene esa postura fatalista, pero justamente porque no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, una esperanza viva. ¿De dónde viene esta esperanza? Bueno, básicamente, según vamos a ver en 1 Pedro 1.23, esta esperanza proviene de la naturaleza de Dios. Dios es el que nos provee esta esperanza, pero también el versículo 3 que leímos nos muestra que la esperanza viene por la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando de que Él es el medio, ese es el medio por el cual nosotros tenemos esperanza. La salvación produce esperanza. Salvación es la esperanza del porvenir y el medio es la resurrección de Jesucristo. ¿Y cuáles son los efectos de este renacer? Bueno, el nuevo nacimiento introduce al cristiano una vida diferente, una vida de integridad, al amor, a la victoria. Obviamente todo esto es obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer por su misericordia. Ahora, es interesante, como decíamos, que Él nos hizo renacer y menciona a Cristo no de una forma, digamos, común, no dice por medio de Cristo o por medio del Señor, por medio de Jesús, sino que lo menciona en su totalidad, con su nombre completo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre completo según Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Ese es el nombre de Cristo, el nombre sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesucristo tiene tres aspectos. Habla de que Cristo es el Señor, lo cual nos muestra su carácter soberano. Hay muchísimos textos en la Biblia que podríamos considerar al respecto. Nos dice también que Él es Jesús, que obviamente Jesús fue necesario que llegara para poder cumplir su propósito de la obra redentora. Tenía que un hombre perfecto morir en la cruz por nosotros. Él no solamente era Dios, 100% Dios, 100% hombre para morir por nosotros en la cruz. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según dice Juan capítulo 1, versículo 29. También habla de eso 1 Pedro 1.18, que mencionaremos después. Su nombre, Yeshua, Jesús o Yeshua, en hebreo significa salvación. Y Él es nuestro Salvador. Y Cristo es su título oficial. Él es el Cristo, el Mesías de Dios, el Mesías de Israel. Así que el Señor Jesucristo es aquel que nos ha provisto por medio de su resurrección esta gran esperanza viva, justamente por causa de su misericordia, esa gran misericordia. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. Asume la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Obviamente, cuando nosotros vamos a Dios en busca de misericordia es porque somos necesitados, pero sabemos que en Dios habremos de encontrar misericordia. Así que es bendita la esperanza que tenemos porque la misericordia ha obrado en nuestro favor y nos hizo renacer para una esperanza viva. Es bien interesante que la esperanza, la podríamos llamar como el valor agregado a la vida,
es la feliz anticipación del bien y obviamente surge desde la resurrección de Cristo. Hay un autor, Atto Robertson, que dice lo siguiente: Pedro tiene predilección por la palabra vivo, que justamente él menciona muchas veces. Dice, los fariseos abrigaban la esperanza de la resurrección, pero la resurrección de Jesús le dio prueba y permanencia. No se trata ya más de una esperanza muerta como la fe muerta que menciona Santiago, sino que este avivamiento de esperanza fue obrada por la resurrección de Jesucristo. La esperanza resucitó con Cristo de entre los muertos, aunque sus discípulos, incluyendo Pedro, fueron lentos al principio para creerlo. La resurrección de Cristo, real resurrección de Cristo, comprobada con muchísimas evidencias, podríamos mencionar muchas cosas, los testimonios de sus apariciones, los enemigos que no pudieron contradecirlo, la institución de la iglesia, la transformación de los discípulos, entre muchísimas cosas y testigos y eventos que nos muestran que Cristo ha resucitado. Nos asegura la resurrección de Jesucristo que tenemos esperanza, que esa esperanza tiene un fundamento sólido. Este es el valor agregado a la vida. Ese es el medio por el cual tenemos esperanza, por el cual la salvación se transforma en un hecho de esperanza. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual Cristo resucitó? El versículo 4 dice lo siguiente: nosotros hemos tenido esta esperanza, o alcanzado esta esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aparece esa palabrita, para una herencia. Miren, en el Antiguo Testamento la tierra prometida era la heredad, ¿no? Pero para nosotros la herencia es algo del futuro. La Biblia la está hablando, mencionando que es una posesión segura. Para Israel esto era la tierra prometida, por la cual tuvieron que luchar y siempre les ha costado permanecer en ella. Pero para el cristiano es algo mucho mayor que la esperanza que podía tener el pueblo de Israel en su tierra, porque la herencia del cristiano, la heredad del cristiano, es incorruptible. Esto significa que es imperecedero, es indestructible. La tierra de Israel podía ser destruida por los ejércitos invasores. De hecho, eso sucedió. Pero ningún enemigo puede destruir la esperanza del cristiano, la herencia del cristiano. Nosotros tenemos esa seguridad, es incorruptible. No solamente es incorruptible, sino que es incontaminada. Incontaminada viene del verbo, obviamente, contaminar con impureza impía. Y muchas veces la tierra de Israel había sido contaminada con impureza, con pecado, pero nuestra herencia no puede ser tocada ni ensuciada por ningún tipo de pecado. Pero también dice que es una herencia inmarcesible, que significa literalmente que no se marchita. Son hermosas las flores cuando nosotros las tenemos bien fresquitas, pero qué rápido se arruinan, ¿no? Por más que hagamos el truco que hagamos para que duren un poquitito más, algunos le ponen aspirina al agua y ese tipo de cosas para tratar de que la flor se mantenga un poquito viva por un tiempo, pero al fin y al cabo, tarde o temprano se va a marchitar, aún la flor más hermosa. Pero nosotros tenemos una esperanza inmarcesible que no se marchita. El cristiano ha sido elevado a un mundo en el cual no hay cambio ni caducidad, y en el que la paz y el gozo no dependen de las fases de la vida. Es una herencia que no se marchita. ¿Por qué? Porque la herencia del cristiano es más que el cielo, es Dios mismo. Dios es nuestra herencia y en Él tenemos nuestra seguridad. Así que ese es el motivo por el cual Dios nos ha dado una esperanza viva, para que podamos tener esta herencia. Y esta herencia lo único que hace es afirmarnos en nuestra salvación, en nuestra seguridad del porvenir. ¿Y cuál es el método? Bueno, dice el versículo 5 lo siguiente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación es la esperanza del porvenir. ¿Cuál es el método? El poder de Dios. Somos salvados o guardados por el poder de Dios. Y esto es maravilloso, pensar que Dios obró de tal manera que podemos tener este cuidado. La palabra guardados que aparece allí es una palabra militar, es la palabra proteger. Nuestra vida está bajo el cuidado de Dios.
Él es el centinela que guarda todos nuestros días. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y esta palabra es un participio presente, así que es un proceso continuo. No es que Dios un día nos guarda, otro día no nos guarda, dependiendo de las circunstancias nos guarda o no. Dios nos está guardando continuamente tiene la responsabilidad de guardarnos y así lo asume. La herencia es reservada, los herederos son escoltados, esa es la idea. Y este Dios nos guarda por medio de su poder, que es una capacidad inherente, la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa, es el poder para obrar. Dios tiene esa capacidad. ¿Y qué es lo que Dios obra? Bueno, Dios está obrando nuestra salvación. Dice así, versículo 5, lo leemos de vuelta, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación. La palabra salvación, en este caso, se refiere a la futura liberación de los creyentes en la venida de Cristo por sus santos. Esta salvación eterna es el objeto de la esperanza. Debemos tener en cuenta que la salvación tiene 3 tiempos, ¿no? Nosotros hemos sido salvos en el pasado de la pena del pecado, somos salvos en el presente del poder del pecado y seremos salvos en el futuro de la presencia del pecado. Y es nuestra esperanza de que un día la victoria final habrá de llegar. Cuando se está hablando acá de salvación, en otros pasajes se usa para hablar de la liberación de un peligro, de la liberación de la enfermedad, de la liberación de la condenación o de la liberación del poder del pecado. Bueno, estos beneficios esperan al cristiano, aquel que puede confiar en Dios en el tiempo postrero. Así que básicamente acá introducimos el tema de la salvación, pensando en la salvación como esta esperanza del porvenir. Pero la salvación también tiene que ver con nuestro presente. Vamos a ahora entrar en el tema de la salvación, la expectativa del presente, leer el pasaje que corresponde y va a hacer una breve pausa para continuar en una próxima charla, en una próxima hora. Ahí versículos 6, capítulo 1, versículos 6 al 9, comenzamos con el tema de la salvación, la expectativa del presente. Por un lado vimos la salvación, la esperanza del porvenir, ahora hablamos de la salvación, la expectativa del presente. ¿Qué afecta a la salvación? A mi presente, mi hoy. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el texto que vamos a estar considerando en la próxima hora, y después espero que avancemos un poquitito más. Tenemos mucho para ver. Vimos la salvación, la esperanza del porvenir, y vimos la introducción de la carta, y ahora vamos a continuar en un momento más con la salvación, la expectativa del presente.